En las historias de esta noche, el miedo adopta múltiples formas: lo humano, lo divino y lo invisible. Un guardabosques encuentra los restos de un niño en lo profundo de los bosques de los Apalaches. El perfume de una mujer asesinada se convierte en el aroma de la muerte para su asesino. Un carnaval de Dios se convierte en un pozo de blasfemia. Y un libro de carne y hueso recuerda cada grito. 7 relatos de pecado, olor y las sombras que persisten mucho después de que se apaguen las luces. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. Terror en los Apalaches. ¿Alguna vez has tenido un trabajo que realmente disfrutabas y pensaste que podrías hacerlo por el resto de tu vida? Yo sí, una vez, cuando tenía 25 años. Conseguí un trabajo como guardabosques en el Parque Nacional de las Montañas Humeantes, Smoky Mountains. Con toda honestidad, el trabajo era pan comido. Solo pasear todo el día en un carrito de golf, haciendo cumplir las reglas y recogiendo basura. De vez en cuando, había algunos campistas revoltosos. Pero aparte de eso, me encantaba. Pero una fresca mañana de otoño cambió todo eso. De hecho, cambió mi vida para siempre. Estaba paseando como de costumbre cuando una joven pareja corrió frente a mi carrito. Tuve que frenar en seco para no atropellarlos. Estaban desesperados, y el delineador de ojos de la madre se corría por todas las lágrimas. Estaban acampando en una autocaravana y explicaron que su hijo de 5 años se había escapado en mitad de la noche. Mientras dormían, intenté calmarlos y asegurarles que tenía que estar cerca, pero ellos insistían en que habían buscado por todas partes y no lo encontraban por ningún lado. Estaban asustados y ya habían llamado a la policía, que aún no había llegado. Yo no tenía hijos propios, pero podía notar que esta gente estaba sufriendo. Sentí que, como guardabosques, tenía la responsabilidad de ayudarlos. Así que, mientras esperaban a la policía, les dije que buscaría al niño por un sendero cercano. Parecieron satisfechos con mi oferta, así que aparqué mi carrito y me puse en marcha a pie. La mujer me envió una foto de su hijo para que supiera a quién buscaba. Era un niño de aspecto dulce e inocente, sonriendo mientras sostenía un pez que habían pescado el día anterior. Dijo que llevaba una gorra de béisbol del equipo deportivo favorito de su padre y que respondía al nombre de Jack. Empecé mi caminata esperanzado, seguro de que se habría alejado a algún lugar cercano. Ya había lidiado con personas desaparecidas antes, pero siempre las encontraban en unas pocas horas. Mientras caminaba, gritaba su nombre una y otra vez, pero no había respuestas y el bosque estaba en completo silencio. Recé para que el pobre Jack no se hubiera resbalado en uno de los muchos arroyos y se hubiera ahogado, o que Dios no quisiera que se hubiera convertido en la presa de un oso negro hambriento. Aunque hice todo lo posible por reprimir pensamientos como ese. Mientras seguía caminando, empecé a oír unos ruidos extraños. Un ulular, como el de un búho, que parecía seguirme cuanto más me adentraba. Había estudiado a muchos de los animales que había en estos bosques, y nunca antes había oído una llamada así, y pensaba que la mayoría de los búhos solo salían de noche, pero nunca se sabe en estos bosques.
Uno de los guardabosques más viejos a menudo me decía que veía a Bigfoot varias veces por semana. Incluso afirmaba que si le llevabas una bolsa de cecina te daría una palmadita en la cabeza. Pero bueno, no lo llamaban Gary el loco por nada. Mientras tanto, no vi señales del niño, ni una sola huella. Para entonces, supuse que la policía habría llegado y enviaría a los sabuesos. Pero justo antes de darme la vuelta, alguien finalmente me respondió. La voz de un niño me llamó. «Oiga, estoy aquí». Corrí rápidamente en esa dirección y volví a gritar. «Jack, eres tú», grité. Pero no hubo respuesta. Pensando que estaba asustado, insistí. «Soy guardabosques. Tus padres y yo te estamos buscando. Si puedes oírme, sigue mi voz». Pero de nuevo, nada, aunque estaba seguro de que era él. Ahora, fuera del camino trillado, volví a oír a ese estúpido búho. No estaba seguro de por qué me seguía, pero yo era un hombre con una misión. Me abrí paso entre la maleza y los zarzales, intentando encontrar a este niño perdido. De repente lo oí de nuevo. Estaba aún más cerca ahora. «Señor, por favor, ayúdeme. Estoy perdido», dijo con voz débil. «¿Dónde estás? ¿Estás herido? Solo sal. Estoy intentando ayudarte». La maleza era tan densa que tuve que romper grandes ramas de árboles solo para alcanzarlo. Los zarzales me habían destrozado las piernas y las habían dejado hechas un desastre sangriento. Finalmente llegué a un claro, pero no había ningún niño esperándome. En su lugar, vi una vieja cabaña en ruinas en medio del bosque. Se estaba cayendo a pedazos y parecía que llevaba allí 100 años. El techo parecía de paja y no había ventanas. Tampoco había puerta y podía ver el interior. Llevaba casi un año en este trabajo y nadie me había dicho que había una casa aquí. Dejando que la curiosidad se apoderara de mí, decidí entrar. Una vez dentro, un olor pútrido llamó mi atención. Lo digo porque casi me dio arcadas. La única forma en que podría describirlo era como algo muerto y pudriéndose. Quizás eso no era extraño, ya que todo aquí dentro era viejo y estaba enmohecido. De hecho, la mejor manera en que podría describir esta casa sería como la de ese videojuego. Ya sabes, es en el que tienes que salvar a la hija del presidente de esa extraña secta de zombies. En medio de la mesa vi una olla vieja. Tenía esta extraña sustancia goteando por el costado que parecía pasta de tomate. De nuevo dejé que mi curiosidad decidiera mi próximo movimiento. Y lo que vi a continuación fue algo que nunca olvidaría. Dentro de esa olla había restos humanos hirviendo en sangre. Había dedos de manos y pies, una nariz y orejas. Globos oculares flotaban hasta la superficie y me miraban directamente al alma. Para colmo, estos restos eran pequeños, como los de un niño. Caí al suelo y empecé a hiperventilar. No podía creer lo que acababa de encontrar. No quería creerlo, pero esto no era un sueño. Tumbado en el suelo a mi lado, había algo más familiar. Una gorra de béisbol manchada de sangre, la misma de la foto de la madre. Algo terrible había pasado aquí y necesitaba ayuda. Agarré la gorra ensangrentada y salí corriendo, pero lo que me esperaba afuera era algo que nunca esperé. Bloqueando mi camino había 2 personas mayores, 2 personas asquerosas. Ambos vestían harapos y tenían el pelo gris, largo y desaliñado. El hombre tenía una barba manchada de rojo alrededor de la boca.
Los dientes de la mujer estaban podridos y sus uñas largas y amarillas. Ambos empezaron a reírse tontamente y a hacer extraños ululares el uno al otro. Supe entonces que no era un búho lo que me estaba acechando. Entonces la anciana pronunció las palabras «Ayúdame» en un tono infantil. La adrenalina llenó mi cuerpo y saqué el spray de pimienta que le daban a cada guardabosques. Lo rocié directamente en sus rostros, contraídos y endogámicos. Cayeron al suelo chillando y retorciéndose de dolor. Salí corriendo tan rápido como pude, todo el tiempo horrorizado por lo que había encontrado. Nunca pensé que este trabajo pacífico en la naturaleza daría un giro como este. Ese pobre niño había sido brutalizado por esos monstruos y era demasiado tarde para salvarlo. Corrí y corrí, sin detenerme pasara lo que pasara. Rápidamente me encontré de nuevo en la zona de acampada. 2 oficiales de policía tomaban notas mientras los padres preocupados explicaban lo que había sucedido. Corrí hacia ellos y casi derribó a uno de los oficiales al suelo. Literalmente los sacudí por el cuello de la camisa, relatando los horrores que había encontrado. ¡Lo mataron!, grité. «Esos monstruos lo mataron. Tienen que hacer algo». Nunca olvidaré la expresión en los rostros de ambos padres mientras daba la noticia. Incluso entregué la gorra ensangrentada como prueba de lo que encontré. La policía rápidamente pidió refuerzos y cerró todo el parque. Nos llevaron a mí y a los padres a la comisaría para interrogatorios. Podía oír los lamentos de dolor de la madre resonando por los pasillos. De hecho, todavía los oigo en mis sueños hasta el día de hoy. Estaba tan angustiado y horrorizado que hablaban de internarme. Oí que enviaron un equipo SWAT al bosque e hicieron lo que tenían que hacer. La gente asilvestrada intentó atacarlos. Ni siquiera entendían el lenguaje humano. Eran como animales que se alimentaban de sus semejantes para sobrevivir. Oí que se habían encontrado más de unos pocos cuerpos, todos comidos y mutilados igual que el joven Jack. Aunque no me internaron, hice muchos años de terapia para intentar sobrellevar lo que vi. Me recetaron medicamentos e incluso lidié con episodios de TEPT. Renuncié a mi trabajo. Por supuesto, nunca volví al bosque. Punto. Incluso me costó un tiempo volver a ver la comida de la misma manera. Solo saber lo que le pasó a ese niño hacía imposible comer. Perdí más de 100 libras, 45 kilogramos, y tuve múltiples estancias en el hospital. A medida que pasaron los años, he logrado dejar todo esto atrás, pero nunca olvidaré los horrores que vi ese día. En el bosque, la gente suele tener miedo de los osos o de perderse, pero yo he visto el verdadero terror de lo que puede pasar ahí fuera, que paletos asilvestrados acechan a campistas inocentes con intenciones asesinas, que cientos desaparecen cada año y vi de primera mano lo que les sucede. Historia 2. Alexis, por donde quiera que Alexis flotaba, dejaba este aroma celestial, el único rastro de ella que la gente podía percibir, pues había sido una mujer hermosa cuando estaba viva, y era lógico que ahora, muerta, su fantasma, incapaz de descansar en paz por la injusticia de su asesinato, tuviera el aroma de una flor como nunca había florecido en la tierra. La gente se detenía en seco, olfateaba y miraba a su alrededor con maravillado deleite. No podían saber que era Alexis pasando, recordando sus días de vida. Una noche, Alexis pasó junto
a un hombre que golpeaba a una prostituta. La mujer no gritó y la escena sobresaltó a Alexis y la trajo al momento presente, a los vivos. Se detuvo y el hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo, confundido por su perfumada presencia. La mujer huyó, desgarbada sobre sus tacones de aguja, su maquillaje plateado y azul chorreando, y su áspero cabello amarillo todo revuelto. Alexis se quedó con el hombre, y él se fue a casa con su esposa. Ella también olió el maravilloso aroma de Alexis, que rondaba a su marido. Alexis se quedó más tiempo, pero pronto se desvaneció, desinteresada en lo que se estaba desarrollando. No se había preocupado por tales transacciones cuando estaba viva, pero ahora muerta, parecía que apenas podía escapar de ellas. Recreando su vida, veía a estos hombres y a estas mujeres por todas partes, en las esquinas de las calles, en las habitaciones de hotel y en los bares. Veía a los hombres volverse violentos y enfadados, porque no querían pagar, porque la mujer en realidad no lo amaba, porque la mujer ahora sabía sus secretos, porque la mujer no se veía tan bonita después de que el acto estuviera hecho, porque la mujer no hizo lo que él pensaba que había pagado. Tantas razones para herir a las mujeres, y no solo un hombre, tantos. Alexis revoloteaba hacia la violencia. La violencia le recordaba sus últimos segundos de vida y la anclaba a la realidad del momento. Pero luego, cuando terminaba, empezaba a flotar de nuevo, anhelando saldar su cuenta. Un día lo encontró a él, hiriendo a otra mujer, sus manos alrededor del cuello de ella. Alexis se detuvo y su aroma llenó el aire. Los ojos de la mujer se abrieron parpadeando, mientras el aroma de Alexis le daba fuerzas. El hombre miraba aterrorizado, recordaba su aroma, aunque pensaba que lo había olvidado. Alexis se acercó más a él, y el aroma impregnó su cuerpo. La mujer huyó, y el hombre se tapó la cara con las manos para bloquear el aroma, pero era demasiado tarde, o no sirvió de nada. La sangre empezó a brotar de su nariz y boca, y pronto estuvo muerto, dejando un hedor espantoso, incluso antes de que las leyes naturales de la bioquímica se hicieran cargo. Alexis todavía vaga por las calles de su ciudad, pues su cuenta no está saldada y nunca lo estará. Nadie lo sabe, porque a nadie le importa, pero ella está allí, la santa patrona que nadie pidió, su hermoso aroma flotando para siempre en callejones, habitaciones de hotel, bares y calles secundarias. Historia 3. Dios quiere todas sus regalías por todos los libros que ha escrito o inspirado. Comenzó con un parque temático cualquiera que se construyó en un terreno cualquiera. Eran montañas rusas y atracciones ordinarias, pero todas iban lentas y sin sistemas de sujeción. Esto parecía peligroso, ya que las atracciones se ponían boca abajo muy lentamente y lógicamente te caerías de ellas. Entonces vimos a gente subiendo en ellas y nos sorprendió cómo no se caían, mientras las atracciones iban lentamente boca abajo y de lado. Era Dios quien los sostenía dentro de las atracciones. Y entonces incluso yo me subí y sentí el amor y la confianza de Dios. Fue increíble y seguí subiéndome a ellas. Luego, un año después, los dueños de las atracciones dijeron que Dios quería sus regalías por todos los libros sagrados que había escrito o inspirado. Los dueños del parque temático fueron clasificados como profetas. Había generaciones de regalías
que se le debían a Dios, y los vivos debían pagarlas. Si no se pagaban las regalías a Dios, entonces todos nos caeríamos de las atracciones. Algunas personas se negaron a creerlo y subieron a la atracción creyendo que Dios no los dejaría caer. A medida que las atracciones se ponían lentamente boca abajo, todos cayeron hacia sus muertes y todos gritaron. Fue un día sangriento. ¿Cómo podían los vivos pagar miles de generaciones de regalías a Dios por todos los libros sagrados que había escrito e inspirado a otros a escribir? Era imposible de pagar, pero tanta gente era adicta a sentir la presencia de Dios, sosteniéndolos con fuerza en las atracciones, mientras se ponían lentamente boca abajo. Algunos incluso seguían subiendo a las atracciones, esperando que Dios los sostuviera en ellas y no se cayeran. Ellos también murieron y seguían diciéndonos cómo Dios quería sus regalías por permitir las cosas que había escrito o inspirado. Entonces, un hombre sin hogar llegó al parque temático y acusó a los dueños de las atracciones de blasfemia. El hombre sin hogar dijo: los dueños de las atracciones están controlando demonios para mantener a la gente en la atracción. Y no es Dios. Son magos. A Dios no le importan las regalías ni el dinero. Él los ama a todos. Entonces el hombre sin hogar fue levantado en el aire y lanzado muy lejos. Y cuando golpeó el suelo, murió instantáneamente. La gente empezó a correr y a gritar, y algunos de ellos estaban siendo levantados y lanzados tan lejos. Los dueños del parque temático desaparecieron y huyeron. Está completamente abandonado ahora, pero de vez en cuando se ven movimientos espeluznantes. Historia 4. Un cirujano racista me hizo una buena cirugía. A pesar de que no le gustó, necesitaba cirugía cerebral y 3 horas antes de la cirugía, el neurocirujano viene a verme. No tenía apoyo a mi lado y estaba solo. El neurocirujano me admitió que era racista y que no le gustaba mi color de piel ni la religión de la que provenía. Estaba aterrorizado en ese momento, y la idea de tener un neurocirujano racista operándome era la cosa más angustiante que había experimentado jamás. No tuve más opción que seguir adelante y esperar lo mejor. Necesitaba esta cirugía. Luego, después de la operación, el neurocirujano racista me dijo que había sido un éxito, y el neurocirujano racista también me dijo que estaría bien. No podía entender por qué un neurocirujano racista haría un trabajo minucioso y bueno en mí, siendo yo del grupo de gente que él odia. Estaba paranoico y luego, 6 meses después, estaba completamente bien. La vida era buena y yo tenía sentimientos encontrados sobre todo esto. Y quería contactar a ese neurocirujano racista, pero decidí simplemente dejarlo estar. Tengo sentimientos encontrados sobre toda esta situación. Entonces, una noche no me sentía bien y estornudé muy fuerte. Fue un estornudo tan grande que pude ver los gérmenes. Luego los gérmenes se volvieron más claros, ya que parecían estar atrapados dentro de algo en la habitación. Estaban atrapados dentro de una cosa invisible, con una figura de forma humana. Podía ver el contorno de la figura humana, y era un fantasma que había inhalado los gérmenes que salieron de mí. La cosa habló y dijo: me gusta sentirme enfermo, y pude ver los gérmenes moviéndose dentro del fantasma. Incluso cuando el fantasma se movía, los gérmenes dentro de él seguían atrapados. Estornudé un poco más y más de mis gérmenes quedaron atrapados dentro de este fantasma.
Podía verlos a todos moviéndose, intentando salir, y parecían desesperados por salir. Me gustan los gérmenes, pero los gérmenes no sobreviven mucho tiempo en mí. Y entonces, todos los gérmenes que estaban dentro de este fantasma empezaron a morir, dejaron de ser visibles, y el fantasma quería más gérmenes dentro de él, ya que la enfermedad lo hacía sentir vivo. Estornudé un poco más y vi más de gérmenes dentro del fantasma. Vi cómo mis gérmenes se movían tan rápido dentro del fantasma y luego desapareció. Historia 5. Kane. Muy bien, Jackie, me voy. La voz de Susie rebotó en las paredes, haciendo eco hasta la puerta del baño. Vale, cuídate, respondió Jackie. La puerta chirrió al cerrarse. Jackie estaba sola. Después de terminar su rutina nocturna, se metió en la cama y cerró los ojos. A la mañana siguiente, miró a su lado y el lado de Susie estaba vacío. Jackie le envió un mensaje a Susie. ¿Dónde estás? Después de esperar, no hubo respuesta. Más tarde, se encontró con las amigas de Susie, con quienes había salido la noche anterior. Oigan, ¿han sabido algo de Susie? No estaba en nuestra habitación cuando me desperté. ¿Quién es Susie?, dijo una de las chicas, riéndose entre dientes. Jackie frunció el ceño. Estaba con ustedes anoche. No la conocemos. Déjanos en paz. Esa noche, después de clase, la cama de Susie seguía vacía. Jackie fue a enviarle un mensaje, pero el contacto de Susie había desaparecido. Jackie se quedó dormida y su pesadilla distorsionó la habitación. De las paredes manaba un líquido oscuro y pegajoso. Las puertas se cerraban de golpe solas y las sombras se deslizaban como humo viviente. Susurros siseaban su nombre. Entonces vio a Susie, su cara estirada, la mitad de su piel arrancada, los ojos saltones, goteando líquido negro, la boca gorgoteando un grito húmedo. Jackie corrió, pero cada pasillo se retorcía de vuelta a su cama vacía. Susie se había ido, reemplazada por la oscuridad y el hedor a hierro. Jackie se despertó, sobresaltada en sus sábanas empapadas de sudor. Agarró su teléfono para mirar la hora, 3:33 de la mañana. Pero algo llamó su atención. Un mensaje de Susie. He vuelto, enviado 3 horas antes. El alivio la inundó. Miró más de cerca y vio a Susie durmiendo en su cama. Solo fue un mal sueño. Intentó volver a dormir, pero unos débiles susurros comenzaron a arrastrarse desde debajo de su cama. Con el corazón palpitante, Jackie se levantó de la cama y se arrodilló para mirar debajo. Nada, solo un libro viejo y raro. Lo sacó. La cubierta estaba pegajosa y asquerosa. Pasar una página hizo que se le revolviera el estómago. Rostros humanos en 3D, presionados contra el papel, ojos mirando fijamente, piel en carne viva y húmeda, bocas congeladas en gritos. Algunos rostros estaban aplastados juntos, contorsionados. El libro se sentía vivo. Entonces lo vio, el rostro de Susie, solo que incorrecto, retorcido, estirado, húmedo y tierno de una manera que le revolvía el estómago. Las manos de Jackie temblaban, su corazón se aceleraba, hasta que se dio cuenta. No miró hacia la cama de su compañera de cuarto. No lo necesitaba. Había algo allí, algo que fingía. Esa no es Susie. Historia 6. ¿Cuál es la experiencia más inexplicable que has tenido? Aquí tienes una de las mías.
He estado en las fuerzas del orden durante más de 16 años aquí en Texas y he visto más de lo que me corresponde de cosas trágicas, espeluznantes y francamente inexplicables en el trabajo, desde escenas de asesinatos hasta suicidios y accidentes mortales. A veces, un lugar simplemente se siente diferente. He publicado aquí antes sobre una llamada de robo en curso a la que respondí, pero aquí hay otro encuentro que todavía me marca. Puede que lo haya compartido antes, pero creo que vale la pena repetirlo para todos. Hubo una llamada a la que fui, una notificación de fallecimiento, que realmente me asustó. Tenía que contactar a algunos familiares de una mujer fallecida que estuvo involucrada en un accidente de coche fatal a unas pocas millas de su casa. Cuando llegué, me encontré con una mujer cerca de la carretera, justo dentro de la puerta de la propiedad. Dijo que me oyó venir desde millas de distancia. Le pregunté si vivía en la residencia, lo cual confirmó que sí. Después de pedirle hablar con ella en la casa, aceptó, pero dijo que necesitaba caminar, ya que la casa estaba a unas 75 yardas, unos 68 metros de la carretera. Después de llegar a la casa, me acerqué a la puerta principal en un pequeño porche de madera y comencé a escanear la entrada de coches, buscando a la mujer. Era alrededor de la 1 AM y estaba completamente oscuro. Mientras buscaba a la mujer, la puerta principal se abrió y apareció una mujer más joven. Estaba preocupada por mi presencia y preguntó si todo estaba bien. Le pregunté si podía hablar con ella y con cualquier otro adulto dentro, y me dio la bienvenida. Le dije que esperaría a la mujer que conocí cerca de la puerta y me dijo que nadie más debería estar en casa. Entonces me asusté y comencé a registrar la propiedad. Nada. Después de entrar en la residencia, le di a ella y a su esposo la noticia sobre Susan, que resultó ser su madre. Dijo que su madre se había mudado unos meses atrás, después de que su padre falleciera, y no lo estaba llevando bien. Mientras ella y su esposo se consolaban mutuamente, comencé a mirar las fotos en la pared. Había una foto de una mujer de mediana edad que me llamó la atención. Era una versión más joven de la mujer con la que hablé cerca de la puerta. Mientras miraba la foto, la hija confirmó que era su madre, la mujer que falleció en el accidente. Hablé con el fantasma de la persona que murió en el accidente justo antes de contarle a su familia lo que sucedió. Esta experiencia y muchas otras me impulsó a empezar a compartir historias como estas del trabajo. Si estás interesado, tengo un video sobre esta y otras historias similares de compañeros oficiales en mi canal de YouTube, Policing the Shadows. Así que, escuchemos sus historias. ¿Qué experimentaron que no pudieron explicar? Historia 7. El sonido de la noche. Ni siquiera sé cómo empezar esto, pero necesito que alguien lo escuche, porque nadie más me creerá. Estuve cuidando la casa de un amigo el fin de semana pasado. Nada importante, solo una casa suburbana normal, mientras ellos estaban fuera por 2 noches. La primera noche fue tranquila, quizás demasiado tranquila. Recuerdo pensar lo pacífico que era, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Alrededor de la medianoche, estaba navegando en mi teléfono cuando oí un ligero golpeteo. Al principio, pensé que eran las tuberías. Las casas viejas hacen todo tipo de ruidos, pero esto era diferente, rítmico
suave, casi como si alguien estuviera golpeando ligeramente con las uñas contra la ventana. En el otro extremo de la sala de estar, me levanté y miré hacia afuera, pero no había nada. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Volví al sofá, pero el golpeteo continuó. Ahora, desde dentro de la casa, desde el piso de arriba. Me congelé. No llamé a nadie, no corrí, solo escuché. Hubo un suave arrastrar de pies, como si unos pies se movieran lentamente por la alfombra. Entonces, justo fuera de la puerta del pasillo, lo sentí, un frío, como si el aire mismo fuera más pesado. Y luego, un susurro, tan bajo que apenas pude oírlo. No deberías estar aquí. Subí corriendo las escaleras, pensando que tal vez era el hijo de mi amigo que se había escapado. Pero las habitaciones estaban vacías, todas las puertas cerradas, ventanas bloqueadas, nada fuera de lugar, excepto esa sensación, como si alguien me estuviera siguiendo, justo fuera de mi vista. Traté de restarle importancia. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero cuando fui a revisar la habitación de invitados, la puerta se abrió lentamente chirriando, sin viento, sin nadie allí, solo el pasillo oscuro, extendiéndose más de lo que debería, y el susurro de nuevo, más cerca esta vez, quédate para siempre. No esperé a ver qué venía después. Salí corriendo de la casa, descalzo, directo a mi coche. Seguí mirando hacia atrás. La ventana de la sala de estar, la más cercana al pasillo, estaba débilmente iluminada y juraría que vi una figura parada allí, alta, delgada, imposiblemente quieta, observando. Se rieron nerviosamente y dijeron que el sistema de alarma nunca registró ninguna intrusión. Nada se había movido. Las cámaras no captaron nada. No sé lo que vi. No sé qué me susurró. Y sé que nunca volveré. A veces, por la noche, cuando estoy en casa, juro que oigo ese mismo suave golpeteo en mis ventanas. Y a veces, solo por un segundo, siento a alguien respirando en el pasillo detrás de mí. No sé cuánto tiempo me ha estado siguiendo, pero sé que no puedo ignorarlo. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.